El siguiente programa es presentado por... Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Seguridad Vial. Programa 487. Poco a poco nos estamos acercando al programa 500, que lo vamos a celebrar, como les decimos siempre, bueno, con algunos regalos, con algunas promociones, con algo que, bueno, que de alguna manera simbolice estos 500 programas de Seguridad Vial tras 13 años en el aire. Así que, Tati, bienvenida. Hoy me acompañás, así que... ¿Me tocó? Sí, me parece muy bien, porque así le damos un descansito a Jorge. Y, ¿De vacaciones? de vacaciones, y bueno, es un placer tenerte conmigo. Muchas gracias, igualmente. Bueno, en un programa que vamos a tener la presencia de Mauricio González, que es el director de tránsito del departamento de Rivera, y les comento, un ejemplo para Uruguay, donde hay una altísima catación del casco, donde la verdad está todo de maravilla, vale la pena escuchar a Mauricio y tomar ejemplo, ¿no? Tomar ejemplo de un departamento que se ha preocupado muchísimo por la movilidad y bueno, ¿qué más que dejar a Mauricio que nos cuente para hablar de este tema qué pasa en el norte del país? Es un gusto llegar al departamento de Rivera, más por esta vía naturalmente, y nos encontramos con un Mauricio. Mauricio González es un amigo de mucho tiempo, director de tránsito de Rivera. Director de tránsito por muchos años, que eso para algunos puede ser un defecto, para otros una virtud, porque lo que hace es repetirse en el tiempo, ir mejorando, ir progresando, y está identificado como el director de tránsito, y en mí, esto es una opinión personal, Mauricio, uno de los buenos que tenemos en este país por muchas tareas. Un gusto recibirte, Mauricio. Bueno, muchas gracias, Alfaro. Para mí es un gusto estar en tu programa, a las órdenes de poder participar y bueno, contarles un poco la experiencia que tenemos nosotros en Rivera. En lo que me concierne, 8 años al frente de la Dirección General de Tránsito y Transporte. Aquí la Dirección de Tránsito es una dirección general que tiene... o sea, la gerencia tiene a cargo, total son 12 áreas. Son 9 divisiones, 9 direcciones con funcionarios a cargo y después 3 asesorías técnicas, asesoría jurídica, asesoría notarial y asesoría legal, o sea, jurídica, directamente de tránsito. Es muy amplio y también toca temas muy sensibles. Lo que tiene que ver libreta de conducir, señalización, señalizaciones. Tenemos un trabajo conjunto con la Dirección General de Obras, o sea, se trabaja mucho. Acá tenemos un 95% de la planta urbana asfaltada, donde concentra la mayor cantidad de conductores, que son un promedio de 100.000 vehículos diarios, todos los días. Rivera tiene otra ciudad pegada al lado, que es Santana del Livramento, que tiene un parque automotor similar al de Rivera, y esos vehículos circulan. Los conductores no ven la frontera porque literalmente cruzás para un lado y para el otro y es como que estuvieras en 2 barrios de 100.000 habitantes cada uno. Entonces, y después, bueno, toda la parte de Tranqueras, que es otra ciudad, la ciudad a unos kilómetros de Rivera, a 50 kilómetros de Rivera, adentro del departamento, que tiene 10.000 habitantes. Mina de Corrales, que está un poquito más alejado, a 100 kilómetros, que hay otros 4.000, 5.000 habitantes, y en Bichadero, que sí está
bien más alejado, o sea, rumbo a Cerro Largo, pero está en el departamento de Rivera y son otras 5.000 habitantes. Entonces, es un margen grande, una jurisdicción grande que tenemos, que estamos a cargo y que, bueno, que hay que tratar de minimizar lo que es la siniestralidad, salvaguardar vidas, ordenar, regular el tránsito, Che, en Mauricio, fin, todo ese tipo de cosas. estoy pensando, creo que lo hablamos alguna vez contigo, el tema de que tenés ese barrio de al lado, ese barrio brasileño, que tiene 100.000 habitantes y autos en consecuencia, no debe ser fácil el ordenamiento y el control, además de los tuyos, los visitantes de todos los días, ¿no? Claro, lo que pasa que Rivera está pegada a Santana del Livramento, que son otros 100.000 personas, y en nuestro parque automotor, en la Intendencia, solamente vehículos Chapa de Rivera son 62.000 vehículos. Después tenemos otros 60.000 vehículos en Santana del Livramento, y después tenemos lo que llega, los turistas que llegan de Río Grande del Sur todos los días a la ciudad de Rivera, y la gente que viene de Tacuarembó, que viene a la línea divisoria. Tacuarembó y, bueno, y zonas aledañas a Rivera, con el tema del cambio de la moneda. Se da esa situación. Pero por el tema del free shop recibimos muchísimos turistas. El tránsito, hay las normas generales del tránsito, no es muy distinto la señalización existente de Brasil que la del Uruguay. De hecho, hay algunas, prácticamente un 90% de similitudes. Algunas cosas cambian, por ejemplo, el prohibido estacionar y detenerse, que para nosotros cuando se señaliza el cordón, por ejemplo, se señaliza con la señal, que es la misma que en Brasil, pero la pintura es distinta, porque para ellos la señal amarilla, que para nosotros es un ascenso y descenso, o a veces en una rotonda por un tema de advertencia, para ellos es prohibido estacionar y detenerse. Mirá. Entonces hay algunos cambios puntuales en Sí. algunas cositas. Pero Mauricio, y el tema de la doble chapa, de ese tema, que vos tenés uruguayos con autos brasileños o algo más o menos ahí, en el caso de la fiscalización, en el caso de la multa, en el caso de eso, ¿no te complica eso? Complica mucho, porque obviamente son uruguayos que circulan en vehículos brasileros, hay unos cuantos, tenemos un promedio de 7.000 que están habilitados en la ciudad, que pagan un impuesto a la circulación, que es un permiso de la circulación, para circular en la ciudad, pero después hay una gran cantidad que no están aportando y que, bueno, al ser tantos vehículos, por más que hagas retenes, no tenés cómo controlar esa inmensa mayoría de vehículos en una línea divisoria de 140 kilómetros, totalmente terrestre, o sea, permeable totalmente, y 10 kilómetros de línea permeable que es lo que divide las dos ciudades, digamos. Una calle, que es una línea divisoria, que no es una línea porque en realidad es sinuosa. Si tú miras en un mapa, tú vas a ver que es sinuosa los marcos, con gran diferencia, y eso, hay curvas, contracurvas, ciudad de un lado, pero todo con ciudades de ambos lados y con comercio. Che, trabajando mucho. Mauricio, vos sabés que en una de las tantas idas a Rivera, que vamos inclusive por las carreras y qué sé yo, tiene un precioso autódromo por otra parte además, lo hemos hablado con el intendente en muchas oportunidades, una de las primeras cosas que me asombraron bien, por otra parte, es la señalización. Cómo está vestida la ciudad de Rivera con respecto al orden, cómo está pintada, cómo está señalizada. Lo que me hizo pensar, por otra parte, de que o tenés un cuerpo de fiscalización muy severo y estás recaudando mucha multa, o de lo contrario, estás haciendo mucho trabajo de concientización, enseñanza, que hace y permite que la gente se comporte con un conocimiento pleno, que sería el ideal de todos. Sí. Bueno, ahí tocaste la estrategia de la Dirección de Tránsito y de la Intendencia de Rivera. Nosotros tenemos una estrategia para salvaguardar vidas, que es reducir la siniestralidad. El índice de siniestralidad, la tasa de lesividad. En esa estrategia nosotros tenemos tres eslabones o tres ejes que tienen un mismo alcance en el sentido de la importancia que le damos nosotros. El primero de todos es la educación, la concientización y la sensibilización. Para eso nosotros tenemos una unidad de educación vial, es una de las direcciones de tránsito, una de las 12 direcciones, donde lo que hicimos nosotros fue presupuestar, ya hace 8 años, un volumen importante de dineros que es destinado a la educación vial. O sea,
En nuestras escuelas, en nuestro liceo, no hay en la currícula educación vial. Sí hay algunas cositas que está haciendo la UNACEF, que a medida de que la enseñanza, a través de los maestros, puedan tocar temas del tránsito. Lo nuestro es distinto, es un programa de educación y formación en seguridad vial que fue aprobado por la UNACEF, porque la UNACEF, que está correcto, no cualquier inspector de tránsito, cualquier autoridad puede ir a una escuela a dictar clases, porque existe, más allá que tú seas el técnico, después hay una parte pedagógica que tenés que saber cómo transmitirle al niño. Y entonces la Intendencia lo que hizo fue contratar a una inspectora de primaria retirada, que se eligieron 5 inspectores de tránsito en su momento, y les enseñaron, bueno, toda la parte pedagógica, cómo trabajar con los niños. Al día de hoy, nosotros contratamos, inclusive tenemos 2 docentes, una maestra y una estudiante universitaria, que están trabajando conjuntamente con los inspectores de tránsito, y son los que están yendo a las escuelas, liceos y todos los centros educativos en el departamento de Rivera, que son casi 200 centros educativos, entre la enseñanza primaria y entre la enseñanza primaria, o sea, todo lo que es de la ANEP pública y lo que es lo privado. Desde ahí se trabaja todo lo que es lo educativo, y bueno, y esto es un eje que trabaja muy bien porque es prácticamente todos los días dictando clases de formación en seguridad vial. Esto genera un impacto porque el niño o el adolescente, o si se quiere hasta su padre, porque después que el inspector va a un centro educativo y tiene todas las charlas de educación vial en todos los salones, conjuntamente con los docentes, si esa escuela persiste el problema, o sea, los problemas que hay, que son común, que es justamente los padres, las infracciones que cometen enfrente a la escuela, que quieren prácticamente entrar con el auto adentro de la escuela para dejar al niño, es una serie de cosas que eleva la peligrosidad de pisar a un niño, de atropellar, todo ese tipo de cosas. Nosotros lo vamos trabajando a través del niño, que el niño le lleva al seno de la familia, trabajamos al docente, y si persiste el problema, hacemos reuniones con los padres. Y esto es en todos los centros educativos. Y es durante todo el año lectivo. Nunca para. Aparte de eso, hacemos la libreta de conducir cuando tú vas el primario, la persona que la primera vez va a sacar licencia de conducir, es obligatoria la charla educativa. Es una charla educativa de 2 horas antes de los exámenes teóricos. Antes del examen teórico y práctico, obviamente. Entonces, tratamos de que el conductor reciba formación en seguridad vial por todo cuanto es instancia que podamos. O sea, desde niños, que eso es lo mejor para generar una cultura de respeto a las normas de tránsito, porque en definitiva la seguridad vial viene a través de la cultura que tiene que tener la gente del respeto a las normas, y esto Mauricio, es Mauricio, algo mira, que hay que hacerlo. La verdad que me parece genial el trabajo que estás haciendo. Pero vamos a ir un pequeño cortecito, nada más seguimos hablando, porque me interesa sobremanera esto que estás haciendo, que se distingue, por otra parte, en el Uruguay todo. El departamento de Rivera es uno de los mejores con respecto a la seguridad vial. Ya volvemos. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta.
estábamos hablando, me estabas diciendo antes de sacar la licencia de conducir, una charla previa, cosa que me parece fundamental realmente. Hay unos problemas, a veces hemos discutido determinadas cosas. ¿Qué haríamos para agarrar y unificar el criterio con respecto a las escuelas de conducir y el momento del examen y cantidad de cosas? Y hay gente que dice que la escuela de conducción tiene que ser obligatoria. Esas son las opciones. Y alguien dice, ¿quién se va a animar a prohibir que un padre, que un novio, que un hermano o algo prepare a alguien para manejar? Pero volvemos a encontrarnos con un tema. Si vos le exigís a una escuela de conducción, lo preparás, ese tema del docente que estábamos hablando antes, con aprendizaje, con condiciones, con estudio para ser docente, ¿qué pasa? Lo dejamos de lado por un tema económico, por un tema social, por un tema de... ¿Cómo venís manejando esto, Mauricio? Bien, acá tenemos 6 escuelas habilitadas, autoescuelas habilitadas, controladas por la Intendencia de Rivera. La mayoría de la gente que concurre ya provienen de esas escuelas, pero ya es un grado de conciencia, es librado al uso público, o sea, si la persona no quiere ir a la escuela de formación, no va, no es obligatorio, que es la vieja libreta, digamos, pero obviamente que después se encuentra con una serie de exámenes que realmente terminan perdiendo los exámenes. Entonces, nosotros siempre aconsejamos que busquen a una de estas 6 escuelas como para poder instruirse. Obviamente no es obligatorio, Sí, porque no lo es en el PUN, Permiso Único Nacional de sí, sí, Conductores. sí. Y con respecto al examen, Pero Mauricio. llámese, yo creo que los gobiernos departamentales, más allá de un tema económico, o si tú podés formar una unidad de educación vial que forme conductores. Por ejemplo, nosotros, en este caso, nosotros tratamos de que en esas 2 horas que tenemos al primario, tratamos de instruirlo. Obviamente es poco tiempo, pero siempre se indica cada vez que viene el primario a sacar la licencia de conducir, no es que saca la libreta en 2 días, acá es un poquito más demorado, porque bueno, hay una agenda electrónica que la gente se tiene que inscribir. En ese lapso de tiempo de la agenda electrónica, que dura unos 20 días, ya se le indica que a su vez vaya estudiando, que está en la página en formato PDF de la propia Intendencia, tú lo adquieres de ahí y vas estudiando. Después tener la charla educativa. Si obviamente tú vas a una escuela de educación vial, es mejor todos los alumnos de las escuelas de educación vial, es notorio el aprendizaje, a no ser que, bueno, que un padre, un hermano, tenga mucho conocimiento en materia de tránsito. Pero en Aparte, definitiva, además del tránsito, Mauricio, mucho mejor. es la capacidad docente, la capacidad de comunicación. No todo el mundo tiene, no todo el mundo. Más allá que se haga con estudio, otros tienen la capacidad y son naturalmente comunicadores y otros no lo son. Digo, Y están para eso, claro, ¿no? hay Las hay empresas una cosa están más. para eso. Hay algunas... Lo que sí, Sí, decía hay que... que controlar lo que enseñan. Sí, sin duda ninguna, sí. No, sí. Ahí la Intendencia debe hacer ese contralor a las escuelas, Debería para ser saber qué es lo que le están un enseñando. mini examen para esos aspirantes transitorios a docentes, ¿no? Que te diría otro tema más. Sí, Estamos complicando las la cosa. escuelas, nuestra habilitación para escuela tiene que ser libretas profesionales. No puede haber un instructor de tránsito que no tenga libreta profesional. En este caso tiene que tener mínimo la licencia E o la licencia B, que es la licencia mínima. A, E, Claro. taxímetro, Sí, B, sí. ambulancias y camiones pequeños, o C, que son camiones hasta 8.000 kilos, o D, que son camiones sin límite de carga, Sí, o sí. F, ómnibus. O sea, Mauricio, cualquiera de esas ¿cómo, licencias te habilitan al cómo tomás en instructor. cuenta, digo, el tema de la evolución técnica? Pienso en la ingeniería de fabricación, crece diariamente, permanentemente, para que los autos sean cada vez más seguros y cada vez traten de emparejar a los conductores. Digo con esto, con soluciones técnicas y electrónicas. Por ejemplo, la cámara para mirar para atrás y te lleva, y la pregunta tiene doble sentido. ¿Por qué cosa? Porque hay algunas intendencias, algunas digo, no importa, a mayores de 75 años que tienen que renovar la licencia, cuando van a hacer la prueba de marcha atrás, le tapan esa cámara para que no pueda ser utilizada. Y para mí, me parece la negación de que haya un adelanto técnico importante que pueda dar una mano al conductor y que vos le digas no basta, porque con ese criterio también podríamos sacar la dirección hidráulica, que algún día alguien la puso para que fuera más fácil para manejar. No sé qué es lo que estás haciendo vos ahí en Rivera. No, nosotros en ese sentido nunca vamos a tapar
un aval técnico o un plus más que tenga el vehículo, en ese sentido que ayude al conductor. Es como que le digas, bueno, saquemos los airbags para Sí. cuando pechan. Sí. O saquemos la bocina, porque la bocina aprieta y suena, para que escuchen, que veas que venís. Bueno, la cámara, si vas a estacionar y tenés una cámara en el coche, obviamente tenés que utilizarla. No por eso vas a taparle la cámara para que rinde el examen. No, ni hablar, ni hablar. Mauricio, A mí me parece que estaría muy mal. estamos en el 7º año del Mayo Amarillo en Uruguay, 10º de su origen, de aquella intención brasileña para luchar. En una SEP, y supongo yo que Rivera también, entre otros, son 12 meses al año ese Mayo Amarillo, ¿eh? Porque es permanente la lucha de esas cosas. Pero igualmente sé que hay actos importantes, que la ULOCEP, que nosotros tenemos por allá, también están trabajando en mucho con un tema nuestro que apuntamos a la descentralización. Pero contame un poquito de ese tema. Bueno, de ese tema lo que tengo para contarte es que Rivera es pionera en el tema de Mayo Amarillo. Nosotros comenzamos, si bien la UNACEF comenzó en el año 2017, nosotros comenzamos en el año 2014, fue el primer estudio que hicimos. 2013 arrancó el movimiento Mayo Amarillo. Exacto, en Brasil. En Brasil, trabajos de concientización y sensibilización destinados a las muertes en el tránsito. Es directo al siniestro fatal, aquellos... no es un tema general de tránsito, de siniestralidad, sino que es orientado al fallecido en el tránsito. Esto comenzó en el 2013 en Brasil, 2014 nosotros ya teníamos los primeros estudios, empezábamos a notar ese trabajo de Brasil, que en su momento cuando sucedió, en Brasil se morían 80.000 personas por año, fallecidos en siniestros de tránsito. Prácticamente una ciudad por año desaparecía en Brasil por las muertes en el tránsito. Hoy eso ha bajado, creo que andan en 30.000 fallecidos al año, o sea, vienen trabajando fuertemente en la reducción. El trabajo de la concientización es una de las cosas. Mayo Amarillo nace para eso, pero después ellos innovaron mucho en lo que es la fiscalización, o sea, tienen multas fuertísimas en todas las rutas de Estado, que esto ha bajado sensiblemente la siniestralidad. Pero Mayo Amarillo comienza en el 2013 en Brasil, 2014 nosotros comenzamos con los estudios, 2015 hicimos la primera reunión con la autoridad brasilera y lo introducimos al Uruguay en el 2016. 2016 comenzamos y ininterrumpidamente Rivera este año es el 8º año que hacemos trabajos de concientización durante todos los días del mes de mayo. Ayer hicimos un simulacro en Santana del Livramento, del lado brasilero, con autoridades brasileras, para ver todo el tema respuesta inmediata que tiene Brasil con todas sus autoridades, porque es distinto que Uruguay. Allá ellos tienen varias policías y todas intervienen en el tránsito, y después tienen la Policía Rodoviaria Federal, que son los federales en la ruta, que sería algo así, una especie como de la caminera, pero con una jurisdicción más amplia, porque inclusive trabajan en algunas situaciones en la ciudad, y bomberos también trabaja mucho en materia de tránsito, la policía militar, la policía civil, y después los inspectores de tránsito del municipio. O sea, es distinto que acá. Se trabaja coordinadamente. Ayer hicimos ese simulacro, que fue bastante importante porque fueron varios estudiantes, a su vez los medios de prensa concurrieron, miraron cómo lo que ocurre en los siniestros, que es el día a día nuestro. O sea, en su momento eran dos vehículos que colisionaron de frente, 2 personas sumamente graves y un fallecido. Y ahí, bueno, hicieron todo ese trabajo, la zona de triage, en fin, todo el trabajo que hace la policía, porque acá en el Uruguay, cuando hay un siniestro, no son los inspectores de tránsito, trabaja directamente la policía y, bueno, después llegan los médicos para hacer el rescate y, en fin, todo eso. Sí, Mauricio, ¿cómo venís con la escuelita de conducción, eso para los niños de la escuela, que me pareció fantástica, ese tema que estabas haciendo mucho ahí, mucho... Bueno, eso bien, porque la escuelita está dentro de la unidad de educación vial. Acá se dictan clases todos los días, Alfaro. Son todas las escuelas, se hace todas las escuelas durante el año. No hay ninguna escuela pública y privada que no tenga clases de educación vial. Es una inversión que hace la Intendencia de Rivera,
en este presupuesto que les explicaba, que en el presupuesto quinquenal se crea una unidad de educación vial, se crea una dirección y la Intendencia invierte en docentes para que formen en seguridad vial a todos los niños, adolescentes y, bueno, y también adultos, los maestros, los docentes, muy bien. Y también aquellas personas que son primarios en la licencia de conducir, como te decía, y para las personas que tienen... esa es la escuelita, es una parte. Ahí están los inspectores trabajando con los niños, en este caso, cómo cruzar en la cebra, que tienen que mirar el segundo vehículo, es decir, no solo el primero, que tienen que mirar el segundo vehículo, que tienen que usar el casco, el chaleco. Acá es obligatorio el casco, el chaleco para los motociclistas. Hay un concurso escolar anual donde las escuelas compiten desde julio hasta septiembre, compiten con todo un trabajo importante. Esa es la ULOCEF y el jurado, hay un jurado que inclusive como el Got Talent, bueno, es muy parecido, que es el que termina decidiendo quién son las escuelas ganadoras. Son de todas las escuelas que se presentan, 12 reciben premios, tienen viajes a diferentes departamentos y también toda la parte turística, acompañado por los inspectores. Las escuelas ganan electrodomésticos para la escuela. En fin, ahí hay una ingeniería, esa es la línea divisoria justamente de esa rotonda que vimos, del lado de Brasil, del otro lado de Uruguay. Bueno, hacemos controles por radares. Los inspectores, la vestimenta de los inspectores son como los antiguos varitas. No usamos tanto el kepis, sino que usan el gorro, el tradicional gorro, ahí ves la vestimenta. Bueno, tratamos de vestirlos de una forma... Estimado amigo Mauricio, lamentablemente el tiempo se terminó. Ojo, está en la primera nota de este año, no será la última seguramente. Ya te digo que en julio vamos a estar allá por el tema de las carreras. Vos decirle al intendente que no se olvide que me había prometido un aire acondicionado allá en la cabina de transmisiones. Vos fijate a ver si lo puedes convencer. Bueno, el autódromo hay una inversión grande, lo están preparando para carreras de alto nivel. De hecho, recibimos la Fórmula Truck, que viene muchísima gente de todo el país. Ya estoy al tanto, sí, estoy al tanto. Pero esa carrera está transmitida por 173 países. La última carrera fue transmitida por televisión de 80 millones de personas en Brasil miraron la carrera. Impresionante. Solo en Brasil. Impresionante. Bueno, mi amigo Mauricio González, ha sido un placer hablar contigo como siempre. Lo vamos a repetir, naturalmente que sí. Felicitaciones por el trabajo. Mis saludos a la Intendencia y a todo tu equipo que naturalmente sé la dedicación, profunda dedicación que hace por un tema que tiene un contenido social realmente importante. Gracias una vez más, Mauricio. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Cascos MT presenta el siguiente espacio.
Seguramente muchos de los que conducimos una motocicleta tenemos algunas teorías sobre cuáles son los frenos importantes de la moto. También pensamos cuál es la manera más eficiente de frenar en la moto. Y yo creo que, por lo menos del ejercicio que tengo hace tantos años dando capacitación, nos encontramos siempre con una situación bastante parecida. El 50% de los alumnos que van a tomar capacitación consideran que el freno trasero es el más importante. Y el otro 50% considera que el freno delantero es el más importante en una motocicleta. Creo que esto obedece a dos respuestas importantes. La primera es que en realidad la gente que dice que el freno trasero es el freno más importante de la moto, en realidad sabe que no es así, pero evidentemente que le da mucho miedo apretar el freno delantero. Y esto pasa también a los conductores de una bicicleta. Cuando conducimos una bicicleta le tenemos como cierto miedito al freno delantero porque puede ser el responsable de terminar en el piso cuando hay una rotura del grip de la rueda delantera que va a girar hacia la izquierda o hacia la derecha y vamos a terminar rompiendo el autoelemento de la moto, o sea, hablado de otra manera, dicho de otra manera, rompemos el equilibrio dinámico de la moto o de la bicicleta y nos caemos. Entonces, me pareció importante hablar de este tema para que la gente empiece a entender precisamente cómo funcionan los frenos y puntualmente cuáles son los frenos importantes en una moto. Si observamos una moto cualquiera, desde una moto pequeña hasta una moto de gran cilindrada, vamos a encontrar determinadas características en los frenos. Comencemos con una moto pequeña. Una moto pequeña generalmente tiene un pequeño freno disco adelante y una masa o un freno por expansión en la rueda trasera. Eso nos está hablando de que tiene un determinado nivel de potencia el freno delantero con respecto al trasero. Si uno aumenta la cilindrada o toma una moto de mayor tamaño, generalmente va a encontrar un disco delantero de más diámetro con seguramente una pinza que en vez de tener un pistón va a tener 2 o 3 pistones y la rueda trasera va a seguir teniendo un disco de freno más pequeñito con un solo pistón. Si uno aumenta mucho más la cilindrada, ya motos de 1000 centímetros o más, va a encontrar que adelante hay 2 frenos a discos, obviamente con 2 pinzas, con 2 o 3 pistones cada una, y en el freno trasero se va a seguir manteniendo un freno de pequeño tamaño con un solo pistón. Cuando uno sale del mundo de la moto y va al mundo del automóvil o de los camiones, se va a encontrar la misma situación. En un automóvil va a encontrar frenos a discos adelante, masas atrás, frenos a discos adelante con mayor tamaño que los frenos disco trasero, con menos pistones. O sea, el ingeniero o la ingeniería le está dando una relevancia superior a la frenada en el eje de la rueda delantera, tanto en las motocicletas como en los automóviles. ¿Por qué? Bueno, hay una situación física que aclara absolutamente por qué ocurre eso. Y ocurre porque cuando nosotros frenamos, la masa se traslada toda hacia el eje de la rueda delantera. Ese eje de la rueda delantera, que termina obviamente en el grip que va a tener la goma contra el asfalto, se traslada todo el peso, tanto de la motocicleta como del conductor. Por esa razón, es mucho más importante en materia de frenada el freno delantero que el trasero, porque además sumamos a eso que cuando trasladamos todo ese peso al eje de la rueda delantera, nos vamos a encontrar también con la situación que la rueda trasera se desprende del piso. O sea, la rueda delantera pierde contacto con el piso, por eso generalmente cuando uno frena bruscamente una moto se va a sentir un chillido. El chillido es producto de que la rueda trasera se separa y hace contacto con el piso y en ese momento, como viene bloqueada, va a sentir ese chillido que uno siente si aprieta violentamente el freno delantero y acompaña con el trasero. Entonces, tenemos las cosas muy claras. El freno delantero es el responsable. Tan responsable es que yo puedo decirles que en una moto normal el poder de frenada es 80% sobre el eje de la rueda delantera y 20% sobre la rueda trasera. Incluso en las motos RR, esas motos que ve que normalmente o vulgarmente le decimos las ninjas, pero no puede ser solamente una Kawasaki, puede ser una Suzuki GSR, una Honda CBR, una Benelli, etc. No importa cuál moto deportiva sea, esa moto va a tener prácticamente un 90% de capacidad de frenada con el eje de la rueda delantera y solamente un 10% en la rueda trasera. De hecho, en las motos de MotoGP, en las carreras del Campeonato Mundial de Motociclismo, tiene un 95% de la rueda delantera y solamente un 5% de la rueda trasera. Quiere decir que ahí, si hacemos una cuenta normal en una moto de 80-20,
recorremos que, por ejemplo, si tuviéramos que parar en 10 metros, con la rueda delantera pagaríamos en 2 y con la rueda de la trasera nos llevaría 8 metros. Si eso, por ejemplo, lo llevamos a una práctica en una pista, en un lugar donde se logre hacer una frenada intensa, si uno viniera con una moto de 125 centímetros a 40 kilómetros por hora, solamente, repito, solamente a 40 kilómetros por hora, tardaría unos 50 metros en detener la moto. Si nosotros hacemos ese mismo ejercicio usando solamente el freno delantero, tal vez en menos de 15 metros logremos parar. Y si usamos ambos frenos, podemos lograr una frenada en menos de 10 metros. Imaginen la diferencia, ¿no? Naturalmente se darán cuenta de que uno cuando va por la calle, en mi caso particular, por deformación, voy mirando cómo las personas frenan. Y observo muchas veces que el freno delantero se usa muy poco, se usa básicamente el trasero. Y cuando estoy usando el trasero, estoy perdiendo, como les dije, el 80% del poder de mi frenada. Entonces es muy importante entender que el freno delantero es el freno responsable de tener mi moto. Si yo vengo a 40, como les dije hoy, y demoro 50 metros con el trasero y solamente 15 con el delantero, estoy dejando prácticamente 30 metros de diferencia para poder detenerme. En esos 30 metros me puedo encontrar con muchas cosas, con un perrito, con un ómnibus, con un auto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirles es que hay que aprender a usar el freno delantero. Pero ahora viene la pregunta del millón, la que todos seguramente hoy, los motociclistas que nos están viendo, se plantean. Pero si yo freno con el freno delantero, me caigo. Entonces, ahí evidentemente necesitamos una respuesta para poder frenar con el freno delantero sin tener miedo. Bueno, ahí tenemos varias cuestiones para comentarles. La primera y la más sencilla, bueno, hoy hay motos que ya vienen de fábrica con frenos ABS. ¿Qué son los frenos ABS? Son los frenos que tienen un sistema de frenos asistidos. ¿Qué quiere decir que son asistidos? Bueno, que se encargan de eso que usted debería hacer en forma natural, pero que no está entrenado para hacerlo, entonces el freno lo hace en forma absolutamente mecánica y funcional. Lo que va a hacer es impedir que la rueda delantera se bloquee. O sea, el ABS va a apretar el disco de freno y lo va a soltar. Lo va a apretar y lo va a soltar. Si tiene un sensorcito que va a estar leyendo ese disco perforado que está por debajo del disco de freno y cuando la rueda se detiene, va a advertir que la rueda se detuvo, le va a mandar una señal a una caja de control y esa caja de control va a tener un montón de microválvulas que se van a abrir. Al abrirse, ¿qué va a hacer? Es como si usted soltara la maneta de freno en varias veces, en pocas milésimas de segundo, logrando que esa rueda no deje de detenerse. Al no detenerse la rueda, no se rompe lo que se conoce como autoalineamiento. O sea, no vamos a romper el grip de la rueda delantera que se va a desplazar izquierda o derecha, que va a provocar la caída. Al seguir girando, la moto no va a perder el control. Entonces, de esta manera usted va a parar. Eso no quiere decir que teniendo ABS la moto frene más que si no tiene ABS. No, la moto frena igual o tal vez de mejor forma para un piloto experimentado sin ABS. Pero da la tranquilidad que si uno va sobre un pavimento mojado, sobre un suelo resbaladizo que puede ser con pedregullo o peor, cuando está asfaltado y hay tierra suelta sobre el asfalto, bueno, uno cuando tiene un ABS puede frenar con tranquilidad que la rueda va a impedir la rotura de autoalineamiento y la caída. Entonces, tal vez usted tenga una moto que no tiene ABS y necesita una solución para eso. Y bueno, para eso hay una solución y es conseguir un hábito. ¿Qué quiere decir conseguir un hábito? Entrenarse de tal manera que usted en el momento de tener una emergencia de frenada tenga la capacidad de poder soltar el freno en el momento que la rueda se bloquea. Yo sé que esto es muy difícil, necesita de un entrenamiento bastante importante. Yo siempre le digo a la gente, hay que practicarlo. ¿Cómo se practica? Tratar de soltar el freno cuando se bloquea y encontrar una calle, por ejemplo, que esté sanita, que sea obviamente de tierra, pero sana, que no tenga pozos, y empezar a practicar lentamente, ¿no? Uno toma una velocidad muy pequeña con la moto, estamos hablando de 20, 25 kilómetros por hora, y empieza a probar el freno, hasta que sienta en el momento que la rueda se bloquea. En el momento que la rueda se bloquea, lo único que tiene que hacer es soltar el freno para que esa rueda siga girando y impida la caída. Porque lo que tenemos que tener claro es que nos caemos por rotura de autoalineamiento. Quiere decir que nos caemos porque una de las ruedas se ha bloqueado y se ha desplazado de derecha a izquierda rompiendo ese autoalineamiento. Si nosotros impedimos que eso ocurra, seguramente no nos vamos a caer. A todos, por supuesto, a todos aliento que tomen un curso para aprender a hacer este tipo de frenadas
y obviamente le va a dar la tranquilidad absoluta que uno transitando en la calle, cuando va a encontrar diferentes tipos de pavimento, tiene una gran oportunidad de no tener un accidente y de lograr una mejora sustancial en el momento de frenar. Tan sustancial es que, como les decía al principio, a 40 km por hora podemos mejorar casi en 30 metros la posibilidad de detener nuestra moto cuando sabemos utilizar los frenos, o mejor dicho, cuando estamos entrenados para poder usar el freno delantero de la mejor manera. Así que, reitero, aliento a todos ustedes que quieran tomar un curso para capacitarse, para aprender a frenar, entre otras cosas. Pero seguramente lo más importante, como dice un amigo mío, ¿no? Cada vez que alguien aprende a manejar, lo primero que dice es, uy, aprendió a andar solo, ya sabe salir. ¿Y quién le enseñó a frenar? Que es la parte más importante para andar en moto. Aprender a frenar para controlar todas las situaciones. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Cedimo. www.cedimo.com. Bueno, en este último bloque vamos a hacer algo especial, algo que no hacemos normalmente, ¿no, Tati? No, así que vamos algo a... diferente. Algo distinto. Y involucrando las redes sociales también. Naturalmente, las redes sociales que están en todos lados y que nosotros no podemos estar ajenas, pero que traen información realmente sorprendente. Sí, cosas muy extrañas que están pasando y pasaron en el tránsito. Y te vamos a dejar un recopilado de cosas extrañas que pasaron en el tránsito en Uruguay. Che, ¿y cómo es el tránsito en Uruguay? Muy tranquilo.
Me parece que así no se cruza el peaje. Parece increíble, ¿no, Tati? Y te voy a decir que es una muestrita, nada más. Podríamos usar todos los programas y lo llenaríamos todo de estas cosas extrañas. Una puntita del iceberg. Es una puntita del Hay iceberg. un montón de cosas en las redes sociales y si les interesa vamos a irlos pasando por este medio. Me parece muy bien, me parece que está bueno que la gente nos mande, nos envíe alguna información para saber si les interesa. Y no solamente eso, sino que puede colaborar enviando este tipo de imágenes a donde Tati lo tiene que mandar. Lo puedes enviar a seguridad_vial_uy o cualquiera de nuestras redes sociales. Buenísimo. Así juntamos este material porque me parece que es interesantísimo ver estas cosas y, bueno, de alguna manera reflexionar sobre las cosas que no nos pueden pasar en el tránsito porque, bueno, ponen en peligro la vida de todos y sobre todo la irresponsabilidad, ¿no? Que es una de las cosas que en nuestro país todavía nos falta una moderación importante. Seguimos teniendo, recordemos que tenemos casi 12 muertos cada 100.000 habitantes, cuando tenemos ejemplos como España, que no llega a 12, estamos hablando de 1.8 muertos cada 100.000 habitantes, así que sí será importante cambiar ese número, vamos a no solamente generar una gran tranquilidad a todos los usuarios de las vías, sino que además vamos a lograr un impacto económico muy importante. Recordemos que se gastan más de $1.000 millones al año producto de la siniestralidad. Si nosotros cambiamos ese número, vamos a cambiar una realidad que este país, la tiene para cambiar y que es el esfuerzo de todos los uruguayos para que esa forma que hoy tenemos de conducir cambie a una cultura mucho mejor. Una cultura que naturalmente, gracias a los radares, gracias al control, que no nos gusta a nadie, pero gracias al control es la única manera que así cambió España y así debería cambiar el Uruguay. Bueno, Tati, nos vamos a despedir, pero antes, sin despedirnos, yo quiero asegurar mi casa, mi auto, ¿a dónde voy? A Mazzini Seguros. Si estás buscando un buen corredor y 100% confiable, llama al 094-44-2640. Y se ubican en Boulevard España 2444. Perfecto. Y bueno, de ahí también necesito llevar el auto al mejor servicio, a alguien que tenga una trayectoria importante. ¿Qué mejor que Zucchino Motors? En la calle Miguelete 2276, ahí van a tener todo lo que usted necesita. Si quiere comprarse un automóvil 0 kilómetros, toda la línea Fiat 0 kilómetros la va a comprar en Zucchino Motors. Si quiere el mejor servicio de mantenimiento, lo va a tener en Zucchino Motors. Y si tuvo la desgracia de tener un accidente, un choquecito, algo para reparar, también tiene un gran taller de chapa y pintura porque lo respalda, como dije, muchísimos años de trayectoria, 71 años de trayectoria de Zucchino Motors. Así que de esta manera nos despedimos de un programa más de seguridad vial. Hasta la próxima semana, que sea la mejor semana de su vida. Gracias. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo.com